es la siguiente propuesta, o quizás más que propuesta, una pregunta. Ninguno de los que estuviéramos aquí, aun por más que nos insistieran o nos ofrecieran dinero, nadie aceptaría el reto de saltar de un edificio desde el 7º piso sin nada que hubiera abajo, que cubriera o que protegiera su integridad, ¿correcto? Todos estamos, o algún loco por aquí, ¿no? Ok, muy bien, qué bueno, pasé la primera prueba. Definitivamente, déjame decirte que nadie tiene que saber o conocer al físico inglés llamado Isaac Newton, el cual escribió una obra, y su obra más famosa fue Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Y dentro de esta obra él escribió lo siguiente, no te preocupes, déjame explicártelo ahorita. La fuerza de atracción gravitatoria entre dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Déjame decirte algo, un servidor tristemente en la preparatoria reprobó física, y creo que fue por eso, porque no entendía absolutamente nada. Pero permíteme decirte que no es necesario saber o entender lo que dijo Isaac Newton para comprender de que si alguien se tira del 7º piso va a sufrir varias fracturas o en su defecto incluso hasta la muerte. ¿Ven? No necesitamos ir a la escuela, bueno, al menos no para saber qué pasaría. Permíteme también comentarte que el desconocimiento de cómo funciona la ley de la gravedad en ningún momento nos tiene ciertas desventajas sobre aquellas personas que han estudiado esta ley, que saben cómo funciona. No hay ninguna desventaja. De hecho, me atrevo a decir, y quiero ir un poco más, ser más audaz en mi comentario, de que si nadie escribiera sobre la gravedad o hiciera estudios, sobre de ella, la gravedad siempre va a estar ¿qué? Siempre va a estar allí. El hecho de que tú y yo en estos momentos no estemos flotando en el aire es una prueba convincente e irrefutable que la gravedad ¿qué? Existe. Ahora, ¿podemos ignorar las leyes de la gravedad? Claro, por supuesto. Quizás la gran mayoría de los que estamos aquí no sabemos ni siquiera cuál es la ecuación para representarla. Pero aún nuestra ignorancia no invalida que la gravedad es lo que mantiene nuestros pies ¿sobre qué? Sobre la tierra. De la misma manera, lo que les acabo de explicar también se aplica a las Escrituras. El escritor Pedro, en su segunda carta, te voy a invitar a que abras conmigo la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En otras palabras, la Escritura no es una serie de obras inspiradas por hombres religiosos. Más bien, la Escritura o la palabra de Dios es una obra inspirada por Dios, que de una manera sobrenatural Él utilizó a hombres en diferentes épocas del tiempo, con diferentes personalidades, para plasmar el mensaje divino que hoy tú y yo tenemos en nuestras manos. Aunque Dios utilizó a los hombres para escribir el mensaje, el texto que tenemos ahorita es 100% inspiración de lo alto, inspiración de Dios. De hecho, para aquellos que nos gusta de repente leer hechos interesantes sobre la Biblia, resulta que el salmo más largo
del libro de Salmos es el Salmo 119. Y dentro de estos versículos compara a la Escritura como una lámpara que alumbra y guía nuestro caminar. Quizás algunos de nosotros, cuando éramos niños o más grandes, nos llegamos a memorizar el Salmo 119, versículo 105, el cual dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo esto nos lleva a decir lo siguiente, que en nuestras manos, en las manos, si tú traes tu libro de texto, la Biblia, en tus manos, estás cargando la verdad más confiable que se le ha dado al ser humano. Dicho esto, voy a orar a nuestro Dios para que sea Él quien dirija esta meditación de su palabra. Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti para que seas tú, Señor, quien obres a través de este tu siervo, y que lo que vayamos a estar hablando, Señor, venga a confirmar y a reafirmar nuestra confianza en las Escrituras. Mi Dios, el deseo de este tu siervo es de que cada uno de los que estemos aquí podamos salir con esa sensación de lo que tenemos en nuestras manos es palabra inspirada por ti, y que a pesar de que el tiempo ha pasado, nada de eso, Señor, ha modificado o transgiversado la verdad eterna. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Les voy a pedir que si tienen ahora sí su Biblia lista ahí en Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20, y un servidor va a hacer esta lectura desde los versículos 9 hasta el 20. Marcos, capítulo 16. Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella se fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán las serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. En esta tarde, un servidor quiere ser muy sincero con ustedes, y esta forma en como hoy lo vamos a estar explicando el texto quizás va a ser un poco muy diferente a lo que usualmente hemos estado acostumbrados, porque va a ser una tipo clase, parte clase y parte predicación. Así que, dicho de esta manera, voy a también utilizar, yo sé que realmente nunca utilizo material visual de apoyo, pero en esta ocasión, por ser parte clase, vamos a utilizar algo de ayuda visual para que juntos podamos entender a lo que nos vamos a estar refiriendo. Lo que acabamos de leer, los versículos del 9 al 20, no sé si tú pusiste atención, pero en algunas Biblias, no es que en la gran mayoría de las Biblias, en el versículo 9 aparece un pie de nota, el cual dice lo siguiente: algunos de los manuscritos más antiguos no incluyen los versículos 9 y 20. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los versículos 9 al 20 no fueron escritos por el escritor Marcos, sino que alguien más, tiempo después, los agregó una fecha muy posterior cuando se escribió el Evangelio de Marcos. Los versículos 9 al 20 es lo que se conoce como el final largo de Marcos. Ahora ustedes podrán decir: ay,
caray, esto es nuevo entonces. No, esto siempre ha estado ahí. No es algo para nada nuevo en el círculo académico de la teología o de aquellos quienes se dedican a la traducción de la escritura. No es algo nuevo, no es algo reciente, ni siquiera hace 20 o 30 o 50 años o 100 años atrás, sino que es algo que desde que se empezó a traducir la escritura a nuestros idiomas originales fue algo con lo que siempre los académicos estuvieron de alguna u otra manera discutiendo. Ahora la pregunta que a lo mejor te podrás estar haciendo en este momento, o quizás no te la estés haciendo, pero te voy a ayudar a que te la hagas, es la siguiente: ¿por qué si entonces sabían de esta situación, por qué lo agregaron en el Evangelio de Marcos? Bueno, la razón principal, hay otras razones, pero simplemente voy a hablar de una, ya que el tiempo quizás no nos lo permite, y si quieres saber más, te invito a que después del servicio podemos platicar. Me tendrás que invitar a un café, porque va a ser largo y tendido, pero bueno, la principal razón es por la forma en cómo termina el libro de Marcos. El libro de Marcos termina en el versículo 8. Te voy a invitar a que juntos lo puedas ver mientras que estoy leyendo, ya que un servidor trae una versión diferente. Versículo 8 en el capítulo 16 dice así: y salieron ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es ahí como terminó el Evangelio de Marcos. Ahora, este final es un final medio abrupto, y sobre todo es un final muy distinto a lo que los otros tres evangelios terminan, lo que es Juan, lo que es Mateo y lo que es Lucas, donde se nos dice que estas mujeres o que otras personas que fueron testigos de la resurrección, ¿qué hicieron? Fueron y se los contaron ¿a quién? A los demás. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos dice que las mujeres tuvieron tanto miedo que no se lo dijeron a nadie. Por lo tanto, tenemos que alguna persona, un copista no era aquellos quienes tomaban copas, sino que era una persona que se dedicaba a copiar los manuscritos bíblicos. Eso es un copista, simplemente por si lo llego a mencionar más adelante. Y pensó este copista que pues el final era un final medio insípido o incompleto. Por lo tanto, decidió hacer, el versículo al 9 al 20, un resumen de los otros tres evangelios, de Mateo, de Lucas y de Juan. Ahora, permítame, porque aquí pues quiero ser, o anhelo ser, honesto con cada uno de ustedes y presentar de alguna u otra manera veracidad y la confianza. Por eso el título del sermón, la confianza de las Escrituras. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿esta situación debe crear en nosotros incertidumbre o dudas acerca de la veracidad de la palabra de Dios? Bueno, la respuesta es la siguiente: por supuesto que no. Ahora déjenme explicarles por qué. En nuestra cultura moderna estamos tan acostumbrados a utilizar la tecnología para comprobar o verificar datos históricos, de tal manera que nos volvemos un poco desconfiados a los métodos que anteriormente utilizaban en el antiguo mundo para corroborar la veracidad de escritos. Sin embargo, permíteme decirte lo siguiente: que los antiguos rabinos judíos y los escribas cristianos trabajaron de una manera tan diligente que desarrollaron un sistema tan detallado al copiar los manuscritos. De hecho, contaban las letras de los manuscritos uno por uno para verificar y corroborar que no hubiera variantes accidentales. ¿Qué es una variante accidental? Bueno, una variante accidental, ahí lo pueden ver. Siguiente clic, por favor. Muy bien. En Efesios capítulo 1, versículo 1, puede decir lo siguiente así: Pablo, apóstol de Cristo de Jesús. En aquel entonces, el método más usual o más común para escribir un manuscrito bíblico, un texto antiguo, era el dictado.
¿Cuántos de ustedes son de la vieja vanguardia, y me incluye un servidor, que estábamos en la escuela y el profesor ¿qué? Nos dictaba? ¿Cuántos hay de aquí despistados? Yo soy el primero a levantar la mano. Y en ocasiones había de toda clase de profesores, los que eran buena onda y volvían a repetir el párrafo, pero había unos que, ni modo, dijo, ¿qué le pasó? Y ya para hacernos sentir más mal, y viene en el examen, ¿no? Decía algo así para hacernos sentir mal. Bueno, pues algo más o menos era lo que hacían en aquel entonces, el dictado. Y de repente puede llegar a pasar que un copista, por alguna u otra situación, se llegara a distraer, y en vez de escuchar lo que en el manuscrito original decía Pablo, apóstol de Cristo Jesús, el variante o el copista pudo haber escrito Pablo, apóstol de ¿qué? De Cristo, o Pablo, apóstol de Jesús, o finalmente Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero estas variantes que encontramos o que podemos ver aquí, en ningún momento ¿qué? Transversan o modifican la verdad de la Biblia. Las variantes son mínimas, son pequeñas. Hay una ciencia que se llama, una disciplina que se llama la crítica textual. Esta es la que se encarga del estudio y el análisis de textos antiguos como la Biblia. Si quieres darle ahí clic, por favor. Muy bien, la crítica textual, ahí está. El objetivo de esta disciplina es lo siguiente: es reconstruir el texto original, o al menos llegar lo más que se pueda, obviamente si se tienen las copias. Esta disciplina, amado hermano, sirve para que tú y yo aumenten nuestra confianza en la Escritura, sobre todo aquellos quienes son estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Permíteme decirlo esto, y quiero que pongas mucha atención. Ningún libro antiguo se ha preservado mejor a través de los tiempos que la Biblia. No hay ninguno. Y para que podamos tener una gran idea de la cantidad de copias que tenemos, sobre todo del Nuevo Testamento, tenemos que compararlo ¿con qué? Con otros textos antiguos. Muy bien, ¿listos? Muy bien, clic ahí y vamos a ver los textos antiguos. Uno de ellos se llama Las Historias de Heródoto. Las historias de Heródoto, resulta que solamente de todas las historias que este hombre escribió, solamente 8 manuscritos han sobrevivido, de los cuales ninguno es original. Y por si fuera poco, los escritos que se hicieron son de 1300 años después de la historia original. 1300 años después se volvió a redactar. La siguiente, las guerras de las Galias de César, se han descubierto solamente 10 copias. Y de esas 10 copias, la más antigua, pongan atención, la más antigua fue escrita casi 1000 años después. Otro ejemplo que tenemos por ahí son las historias de Roma de Tito Livio. Este varón escribió 142 libros, de los cuales solamente 35 libros han sobrevivido. Por si ahí te gusta la literatura griega, sabrás de un poeta griego muy famoso llamado Homero. Y él escribió la Ilíada, ¿de qué? De Homero. Muy bien, era como las mangas blancas del chaleco de Napoleón. Muy bien, la Ilíada de Homero. Este es el texto antiguo, fíjense bien, este es el texto antiguo donde más copias se han encontrado. Estamos hablando de 643 copias. Pero ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, ni siquiera las 643 copias del poema de Homero se comparan a las copias que tenemos del Nuevo Testamento. Y antes de que le des clic, voy a tratar de hacerlo un poco participativo, ya que tenemos más o menos el número como para hacerlo. Quiero que alguien rápidamente me diga, ¿cuántas copias creen que tenemos del Nuevo Testamento? Nomás adivinen, un número. ¿Con cuántos, perdón? 1 millón, ok, por ahí, muy bien. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Alguien más? ¿Millones? Ok, bueno, pues déjenme decirles cuántos hay, porque recuerden que son textos antiguos. Tenemos cerca de 6000
manuscritos antiguos en el Nuevo Testamento, escritos en griego, 6,000. A comparación de las 643 del poema de Homero, 6,000 no se comparan. Y es más, si incluimos las traducciones que después se hicieron del griego al latín, del griego al etíope del Nuevo Testamento, resulta que tenemos cerca de 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Esto es trascendente y muy importante, porque la crítica textual o esta disciplina nos dice que entre más copias tengamos de un texto antiguo, mayor confianza y veracidad se encuentra en el texto, porque se puede comparar, se puede verificar y decir, mira, aquí lo que está diciendo y esta copia no está bien, porque otras 500 copias vienen de esta manera. Y esto es algo importante. El escritor y erudito bíblico llamado F. Bruce dijo lo siguiente: no existe un cuerpo de literatura antigua en el mundo que cuente con tan gran cantidad de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. No hay otro, solamente la escritura en la cual tú y yo tenemos en nuestras manos. Ahora, permíteme decirte lo siguiente: la seriedad con la que muchos eruditos y traductores bíblicos se han tomado su trabajo debe de traer paz a nuestro corazón, porque se han desarrollado sistemas tan precisos que se puede identificar las variaciones de los manuscritos, como también detectar en aquellos textos que no pertenecen a la Biblia. Y en este caso, el hecho de que nosotros tengamos esta pie de página no demerita el Evangelio de Marcos. Al contrario, con plena honestidad podemos saber que este pasaje fue agregado tiempo después de que el libro de Marcos había sido escrito. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de esto, de lo que acabamos de aprender? Digo la palabra conclusión en relacionarme solamente a la parte de la clase, porque después de ahí vamos a ir a la predicación. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, de que Dios en su soberanía permitió que estos versículos se agregaran posteriormente, y aunque no pertenecen al escrito o al autor original, en ningún momento contradicen las escrituras, porque solamente son un resumen de los otros 3 evangelios. Y dicho esto, hay 4 cosas de las cuales yo quiero que podamos reflexionar. Y la primera es la siguiente: que la confianza de las escrituras nos lleva a reconocer el problema de la incredulidad. Y eso lo podemos ver en los versículos de 9 al 12, donde el escritor o el copista nos está informando que el Señor Jesús, al menos en este escrito, se le apareció a 2 testigos o a 2 grupos diferentes. Uno de ellos era la mujer María Magdalena, del cual toma este escritor de esta sección de Juan capítulo 20, donde nos dice que no solamente era María Magdalena, sino que también otras mujeres habían ido a visitar la tumba del Señor. El otro grupo son los otros 2 discípulos. Esta sección se sacó de Lucas capítulo 24. Estos 2 discípulos no los debemos de confundir con los 12 apóstoles o con los 11 apóstoles, sino que estos eran otros discípulos del Señor Jesucristo. En el caso, en el Evangelio de Marcos, el copista solamente se va a enfocar en la mujer llamada María Magdalena. Pero al igual que el Evangelio de Juan, hay algo importante o trascendente: es de que los primeros testigos son una mujer. Resulta que en el primer siglo, sobre todo en la cultura judía, el testimonio de una mujer tenía 0 credibilidad. No eran llamadas a los juicios, pues no se podía creer en su palabra. Y el hecho de que Dios permitiera de que los primeros testigos fueran mujeres y no hombres de la resurrección, resalta que el milagro de Jesús de vencer a la muerte, no fue un invento de los discípulos, como en su momento los hombres religiosos trataron de esparcir esa mentira.
Mateo capítulo 28 del 11 al 15 se nos dice cómo los soldados romanos fueron a visitar a estos líderes religiosos y le platicaron prácticamente todo lo que había pasado acerca de este ser angelical que había descendido del cielo, del terremoto que había visto en aquel momento y cómo este ser divino movió la piedra. A pesar de que los religiosos escucharon esto, se nos dice ahí que en estos versículos estos hombres malvados sobornaron a los soldados para que esparcieran la mentira de que cuando ellos estaban dormidos, los discípulos de Jesús habían venido y habían robado el cuerpo. Así que si lo ponemos a pensar, el hecho de que las mujeres fueron las primeras o los primeros testigos de la resurrección, también nos ayuda a entender que no fue una invención del hombre religioso o de la iglesia en su momento. Porque si alguien quisiera inventar una historia, cualquier escritor del primer siglo hubiera seleccionado a hombres como primeros testigos y no a las mujeres, pues la mujer en el primer siglo no tenía credibilidad. El problema de la incredulidad de aquellos que escucharon a los primeros testigos, tanto a las mujeres como a estos dos discípulos, nos indica que la resurrección de Jesús no era algo que sus seguidores estaban esperando. El escritor nos dice en estos versículos que las mujeres lo anunciaron y no les creyeron. Nos vuelve a decir que los dos discípulos lo comunicaron a los apóstoles, mas se negaron a creerles. Si tienes oportunidad, te voy a pedir que vayamos unos pasajes más adelante en el Evangelio de Lucas y vamos a ver esta plática de estos dos discípulos quienes iban en camino y en su encuentro se encontraron a Jesús. Lucas capítulo 24, versículos del 27 al 32. Lucas 24, del 27 al 32. La palabra de Dios dice así: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya se ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y los bendijo y partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Amado hermano y amigo que nos acompañas en este día, el relato de Lucas solamente nos viene a confirmar que mientras que Dios no abra los ojos de las personas van a seguir siendo ciegas espiritualmente. En otras palabras, podrán escuchar sermones bíblicos o centrados en la Escritura, podrán cantar canciones que alaben o hablen de Jesús, podrán leer la Biblia e incluso hablar de Dios, pero aún así seguir ciegos espiritualmente. Porque la obra del Espíritu Santo, solamente a través de Dios, es el único que puede abrir los ojos de las personas. De lo contrario, al igual que estos primeros oyentes, quienes escucharon a los primeros testigos, seguirán siendo incrédulos, porque el problema de la incredulidad no es un problema intelectual, es un problema del corazón que solamente Dios puede resolver. Esto nos llega a nuestra segunda lección en este pasaje, que la confianza en las Escrituras nos enseña que el mandamiento que Jesús dio a sus discípulos es para todos. El copista nos dice que después de que Jesús reprendió a sus discípulos, Jesús les dio un mandamiento, versículo 15, dice ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese versículo se le conoce como la Gran Comisión. Tristemente, en el cristianismo moderno hemos modificado la Gran Comisión por la Gran Opción, donde el texto bíblico obviamente no viene aquí en las Escrituras, sino que es una
aberración o traducción mía, diría lo siguiente: si quieres y tienes tiempo, ve por todo el mundo, y si puedes, predica a todas las personas. Sin embargo, amado hermano, el mandamiento que Jesús dio en aquel momento y que nos sigue dando aún no es opcional, y aplica para todas aquellas personas que nos decimos seguidores de Jesús. Desde el primer día que Jesús vino y cambió tu vida, desde el primer día en que tú reconociste que estabas muerto en tus pecados y reconocías que la única salvación era a través de Jesús, desde ese momento el mandamiento de ir y predicar el Evangelio se aplica también a ti. Sin importar lo poco que sepas de la Biblia, la poca experiencia que tengas para compartir sobre el Evangelio de Jesús a los demás, o incluso la personalidad introvertida que poseas, nadie, escúchame bien, nadie de los que estamos aquí, que nos decimos seguidores de Jesús y hemos nacido de nuevo, está exento de obedecer el mandamiento de la gran comisión. En el siguiente versículo, la primera parte, versículo 16, tristemente ha sido mal interpretada dentro de los círculos religiosos. Versículo 16, primera parte, dice así: el que crea y sea bautizado será salvo. Algunos han tomado este versículo para afirmar que el bautismo es parte de la salvación. Pero permíteme decirte que esta interpretación o manera de ver la Biblia está completamente errónea. Porque la Escritura nos dice que nuestra salvación solamente es a través de Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada le podemos agregar tú y yo. Ni siquiera el bautizarnos. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, viene aquí a confirmar lo que les estoy diciendo. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué trató de hacer aquí el copista en el versículo 16? Bueno, el versículo 16 simplemente señala, o es una evidencia, que el bautismo es una evidencia, pero externa, de lo que Dios ha hecho en el corazón. Si Jesús ha cambiado tu corazón y has entendido que tu lealtad al Señor no depende de lo que otros lleguen a pensar de ti, entonces el siguiente paso, porque Él lo mencionó, es ¿qué? Es bautizarnos. El bautismo simplemente es una profesión pública a las demás personas de que tú has decidido que seguir a Jesús. Es un cambio externo. Es una evidencia externa del cambio interno que Jesús ha hecho contigo. Por lo tanto, permíteme decirte e invitarte, si tú eres de aquellos quienes estás seguro de dónde pasarás la eternidad, pero no has hecho el segundo mandamiento, del cual algunos han mencionado que el bautismo es el mandamiento más sencillo de hacer, ¿qué estás esperando? Anímate y platicas con un servidor o con nuestro hermano Joel. Por otro lado, la segunda parte del versículo 16 viene una advertencia, y advierte para todo aquel que se sigue resistiendo al llamado de salvación. Versículo 16, segunda parte: pero el que no crea, ¿será qué? Será condenado. Amado hermano y quizás amigo que nos acompañas, permíteme decirte que sí, el bautismo es importante y trascendente, pero si no has dado primero el primer paso de fe y de arrepentimiento, eso es mucho más importante y trascendente. Pues la Biblia es clara que todo aquel quien rechace la salvación que hay en Cristo Jesús recibirá condenación. Aun cuando de repente no nos guste escucharlo, o quizás a nosotros los que estamos de este lado llegar a mencionarlo, esta es una realidad de que todo aquel que rechace la gracia que hay en Cristo Jesús, la Biblia es clara,
que lo único que le espera es una condenación eterna sin Dios y sin Cristo en el infierno. Es por eso que si en este día aún tú no has entregado tu vida a Jesús, te invito y te exhorto a que lo hagas hoy. La tercera cosa que quiero resaltar de estos pasajes es lo siguiente: la confianza en las Escrituras nos recuerda que el Evangelio es un mensaje respaldado. Los versículos 16 y 17 dicen lo siguiente: y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Esta situación de estos dos versículos ha causado ciertas conversaciones dentro de los eruditos bíblicos. Y la conversación ronda en que en ninguna otra parte de los evangelios o del Nuevo Testamento vamos a volver a encontrar estos dos versículos donde nos invita prácticamente a meter la mano en un, ¿cómo se dice? En un pozo de donde hay víboras, o tomar un vaso de Cloralex. Claro que no nos está invitando a hacer eso. Pero la situación es la siguiente: es de que algunos, por otra parte, han llegado a mencionar que estos dos versículos más bien son un resumen de lo que pasó en el libro de los Hechos con los apóstoles. Y es que el mensaje de Jesús apenas estaba siendo esparcido en el mundo de los gentiles. Por lo tanto, para que el mensaje de Jesús fuera confiable y fuera verdadero, era necesario que fuera respaldado a través de obras milagrosas, como lo podemos ver en el libro de los Hechos. Estos versículos vienen prácticamente es un resumen muy corto de lo que se le conoce como la era apostólica, donde los apóstoles fueron a las naciones gentiles y hablaban la palabra de Dios, y lo que hablaban siempre era respaldado a través de milagros. Pero esta era, la era apostólica, finalmente ha concluido y ha concluido con ellos. Esto no quiere decir que Dios ya no haga milagros o que sane personas, porque definitivamente Dios lo sigue haciendo, y quizás algunos de los que estamos aquí hemos experimentado esos milagros de sanidad, o quizás oraciones contestadas de nuestro Dios. Pero permíteme decirte que el milagro más importante y donde más nuestra oración debe dirigirse es hacia aquellas personas que puedan experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Porque podrán ser sanas del cáncer, su situación marital podrá resolverse, el impedimento de no poder tener hijos podrá llegar finalmente a su final y poder dar a luz, pero si no han nacido de nuevo, nada o ninguno de esos milagros podrá compararse con la obra milagrosa que hace el Espíritu Santo en cada una de las personas, el nuevo nacimiento. Y la cuarta lección que quiero que te lleves en esta tarde es de que la confianza en las Escrituras nos llama a la acción. Después de que Jesús partió con Dios Padre, los discípulos pusieron en práctica lo que el Maestro les dejó: vayan y prediquen. Si somos sinceros, muchos de nosotros no vamos a tener la oportunidad de viajar a otros países para hablar acerca de Jesús. Pero ahí en tu hogar, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, ese es el mundo donde tú te desenvuelves. El compañero de clases que se sienta adelante de ti, la persona que trabaja en la misma área donde tú estás, el amigo que de repente frecuentúas, ya sea para salir a tomar a café o para hablarle durante la semana, a esas personas debemos de ¿qué? De predicarles el Evangelio. Amado hermano, seguir a Jesús es un llamado continuo a la acción.
conforme vamos creciendo en nuestra fe, conforme vamos madurando en nuestra relación con Dios, siempre debemos de compartir las nuevas de salvación a todas aquellas personas que nos rodean. De lo contrario, tú y yo nos convertimos en hijos desobedientes, porque Jesús fue claro al decir: vayan y prediquen. No a un grupo especial de la iglesia, sino a todo aquel que se dice seguidor de Cristo. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Quiero terminar con esta corta reflexión, y es la siguiente: creer en las Escrituras no es solamente de un tema intelectual, sino también una decisión de obediencia continua a la voluntad de Dios plasmada en su palabra. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Y en esta hora, Señor, te agradecemos, Padre, por aquellas personas que nos han precedido, por aquellas personas que su conocimiento en las Escrituras, en los idiomas originales, sobrepasa, Señor, nuestro conocimiento. Gracias porque has puesto en ellos ese deseo y anhelo de que nosotros, gente común, Señor, podamos tener en nuestras manos la verdad de Dios. Una verdad que no ha sido transversada, que no ha sido modificada. Y te agradecemos, Señor, por la vida de estos varones, de mujeres, Señor, que seguramente han invertido horas, días, meses y años de vida para que hoy nosotros confiadamente podamos incluso ver y verificar que hay cierta sección en el libro de Marcos que no pertenece en el escrito original. Mi Dios, pero aún así, gracias porque esto quedó de esta manera y tú decidiste dejarlo así. Y podemos ver a través de la meditación de tu palabra que no hay ninguna contradicción, pues simplemente es un resumen. Y mi Dios, que lo que acabamos de hablar de la confianza en la Escritura nos anime, Señor, a obedecerla, no solamente de un aspecto intelectual de creer, sino que también a llevar a cabo lo que tú nos has dejado, y es de ir y predicar el Evangelio a todas las personas, comenzando a aquellos en nuestra casa. Así que yo te pido por aquellos, Señor, quienes en nuestra misma casa, en nuestro hogar, aún no han entregado sus vidas, que tú seas con ellos, que nos des sabiduría de cómo predicar y modelar el Evangelio. Mi Dios, que también nos des sabiduría, entendimiento de cómo modelar y predicar sabiamente en los momentos oportunos el Evangelio en nuestros trabajos, entendiendo, Señor, que quizás en ocasiones o en una gran mayoría no lo podamos hacer, pero Padre, que cuando el momento llegue, que estemos listos y preparados para predicar las nuevas, Señor, de Jesús. Mi Dios, igualmente te pido, si hay alguien aquí en esta hora que quizás, Señor, sigue dudando acerca de dónde pasará el resto de la eternidad, que lo que acabamos de exponer simplemente venga a confirmar y a declarar, Señor, que la única persona que nos puede dar esa seguridad de vida eterna es Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados delante de ti y reconocer que el sacrificio de Jesús en la cruz nos limpia de toda maldad. Mi Dios, te pido por aquellos quienes ya hicieron esta decisión, pero aún están por dar ese segundo paso de obediencia del bautismo. Sé tú con cada uno de ellos, tú los conoces, Padre, y que en su tiempo, Señor, ellos puedan tomar este acto en obediencia sin temor al que dirán, Señor, familiares, amigos, Señor, miembros de la familia, sino que en un acto de obediencia ellos puedan hacerlo porque también Jesús lo hizo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.